libro, sí, Éxodo capítulo número 32, hemos dado lectura del verso número 1 al verso 14. Recuerde que estos 14 primeros versículos ya fueron motivos de estudio, ¿verdad? Y usted los puede, sí, en este caso, tener a la mano cuando pueda también visitar la página y sí, ponerse al tanto de la enseñanza. Pero hago un pequeño recuento para aquellos que de pronto no estuvieron la semana anterior. Recuerde que en el capítulo 32, tal cual como lo hemos leído, Dios da a conocer la rebeldía, la idolatría de su pueblo, haciéndole sin pasar a Dios por un becerro. No que Israel haya buscado un nuevo Dios. Sí, Israel, el pueblo que había salido de Egipto, tenía por enterado de que Jehová era Dios. El pecado de ellos consistió en darle forma a ese Dios, el cual ellos no habían visto, darle la forma de un becerro y adorarlo. Por eso es que Aarón, ¿sí? Cuando uno va a Éxodo capítulo 32, ¿sí? Dice la escritura que en el versículo número 5, en la parte final, que Aarón dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Será fiesta para Jehová, atribuyéndosela ¿a qué? Al becerro que habían, sí, en este caso, edificado. Recuerde que Aarón incurrió en una doble falta. No solamente que se prestó para hacer el becerro, sino que también preparó altar delante, en este caso de los israelitas, para que le ofrecieran, claro está, sacrificios. Cuando vamos al verso 25 del mismo capítulo 32, mire lo que dice la escritura con respecto a las acciones que había cometido. Aarón, dice la Biblia, y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿en qué estado estaba el pueblo? Desenfrenado. Sí, eso, mi amado hermano, también se podría decir que estaban desviados o desbocados, sí, porque Aarón lo había permitido, sí, para vergüenza, dice ahí. Eso, a la verdad, es lo que sus enemigos buscaban, avergonzarlo. Dice, para vergüenza entre sus enemigos. Ahora, cuando nos volcamos al verso 14, en el versículo final que le dimos lectura, dice el texto bíblico: Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer con su pueblo. Pero, vamos a ponerle aquí un paréntesis a esta situación. El pecado como tal, permanecía delante de la presencia de Dios. Lo que Dios se había arrepentido era castigarlos por ese pecado. Amén. Pero el pecado permanecía todavía presente delante de Dios. Un ejemplo sencillo, trasladándolo a casa. Puede ser que usted, mi amado hermano, no quiera sancionar o castigar o reprender a su hijo. Pero eso no significa que la ofensa o la culpabilidad que éste tenga en tal o cual transgresión haya sido borrada, en este caso, de su mente o de su corazón. El hecho de que usted no lo quiera reprender no significa que la acción que él cometió está totalmente cubierta. Vamos a suponer que su hijo le llega a finales ya de los supletorios, vamos a suponer que se quedó supletorio, rinde los exámenes supletorios, no los pasa, y viene descaradamente el muchacho y dice: mira, me quedé de año. ¿Cómo usted reaccionaría como padre? Puede tranquilamente hacer uso de qué cosa? De la corrección, ¿verdad? Y sancionar. Pero también puede eximirse de ese castigo, decir: ¿sabes qué? Yo lo voy a castigar. Amén. Pero eso no le hace menos culpable de lo que él hizo. Igual sigue siendo un muchacho irresponsable que no se preocupó en todo el año de haber estudiado responsablemente. Amén. La culpabilidad sigue estando ahí, más allá de que haya o no un castigo. Mi amado, esto, a la verdad, para nosotros es arma de doble filo. Para nosotros. Porque si uno viera la sanción inmediatamente, luego, diríamos así, de la indisciplina nuestra, yo le aseguro que el pueblo de Dios caminaría rectito. ¿Qué es lo que quiero decir? Si nosotros, mi amado hermano, al momento de pecar, Dios dice: pecaste,
volvería a pecar, lo pensaría 2 veces. ¿Verdad que sí? Ay, si peco me pega, dice el Señor, me castiga. Yo le aseguro que el pueblo caminaría, pero sí, papelito, dicen los muchachos, sí, caminaría, mi amado hermano, sí, en una transparencia, sí, tremenda, por el temor, eso sí, ¿a qué cosa? A la reprensión. Dios, mi amado hermano, puede Él eximirse de castigar, pero lo que no se exime es, mi amado hermano, de que la culpabilidad sigue estando presente. Y frente a la culpabilidad del pecado, Dios se ha dicho en su palabra que la paga del pecado, y un texto conocido es la paga del pecado es muerte, ya por el libro de Romanos. Mi amado hermano, Dios se exime de castigar, pero eso no significa que la culpa se haya desaparecido. Y eso lo menciono en este momento por lo que vamos a estudiar, pero un poquito más adelante, porque en el capítulo 32, ya desde el versículo número, versículo número 30 en adelante, se va a recordar el pecado que hicieron. ¿Sí? ¿Cuál? El haber hecho un becerro de oro. Amén. Ahora, entremos en el verso 15 del capítulo 32, de este precioso libro. Dice el Señor, versículo número 15: y volvió Moisés. Recuerda que ¿dónde estaba Moisés? Estaba en el monte. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el monte? Paseando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba recibiendo de parte de Dios todos los mandamientos, pero de manera resumida esos mandamientos, los 10, el decálogo, lo que escuchó el pueblo de manera inicial, Dios se tomó la molestia de escribirlos. Pero los mandamientos no estaban todos ellos escritos en tablas. Sí, solamente los primeros 10 estaban escritos en tabla. Toda la demás ley también Moisés se encargaría de escribirla, para que el pueblo pudiera también aprender de esos mandamientos. Verso 15: volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas, dice, y por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Verso número 16: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Verso número 17. Ahora, recuerde que frente a esta situación, al pie del monte se habían quedado un grupo reducido que se apartó de todo el gran conglomerado de personas de Israel para poder, diríamos así, esperar de una manera un poquito más avanzada, la bajada en este caso de Moisés. Confirmo lo dicho. Si vayamos, por favor, retrocedamos unos capítulos más. ¿Sí? Vayamos en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo número 24. Vamos a recordar solamente. ¿Ya lo tiene? Éxodo capítulo 24. Dice el Señor: dijo Jehová a Moisés, sube, a él solo le dijo, sube ante Jehová. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Quién más subió? Ojo, sí, pero vaya viendo el asunto ahí. ¿Quién más subió? Aarón juntamente con Moisés. Y luego Moisés, ¿qué hacía con el pueblo? Aarón, ¿qué hacía con el pueblo? ¿Dónde tenía que haber estado? Aquí hay un asunto también de desobediencia, pero ya vamos a llegar a ello. Versículo número 1: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiud. Recuerde que Nadab y Abiud, ¿quiénes eran? Los hijos de Aarón, ¿sí? Versículo número 2. Verso número 1: y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis, dice, y desde lejos. Amén. Es decir, que los demás, habrían de estar cerca del monte, no en el monte como tal, cerca del monte.
Y el gran conglomerado del pueblo, que eran casi como 2 millones de personas, ellos estaban prácticamente, sí, en la llanura, viendo, sí, en este caso, el monte Sinaí a la distancia. Versículo número 2. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo, dice ahí, ¿con quién? Ni suba el pueblo, dice ahí, con él. Amén. Entonces, bien podríamos decir, ¿sí? Si lo queremos ya graficar, si el altar es el monte, ¿sí? Dios llamó solamente al monte ¿a quién? A Moisés, ¿sí? Y Aarón. Pero Aarón, juntamente con los 70, no subieron. Se quedaron, diríamos así, a las faldas del monte. Y el pueblo, todo el pueblo se quedó ya, pero mucho más a la distancia, mucho más lejos, como lo dice el verso número 2. Y ellos no se acerquen, mire, ni suba el pueblo con él, es decir, con Moisés. Ahora, yo entiendo cuando la Biblia no lo menciona de manera textual, que Aarón debió haber estado entre los 70 ancianos o los ancianos y el pueblo, de pronto, como diríamos así, monitoreando cómo estaban los ancianos y cómo estaba el pueblo también. ¿Sí? Como cuando alguien supervisa un trabajo. A veces veo a mi esposa que está en el culto y a veces tiene que también subir para supervisar cómo están, ¿sí?, los maestros y los niños, ¿verdad? De alguna manera Aarón estuvo en ese trajín. Estuvo, diríamos, caminando hacia el monte. Dice, ¿cómo está? Ya bajó Moisés. Y quien estaba pegado, eso sí, quien estaba pegado a Moisés, había un hombre que estaba pegado a Moisés. Josué. Sí, Josué. Josué, mi amado hermano, se le pegó a Moisés, y diríamos así, y nunca se le despegó. ¿Por qué? Porque a él le atraía las cosas, sí, que Dios manifestaba en la vida de este hombre. Sí, y de hecho son pocas las personas que le atraen las cosas espirituales. A la gran mayoría de la gente lo que le atrae es el mundo, pero no las cosas de Dios. Le atrae el deporte, pero de pronto no le atrae la iglesia. Le atrae, sí, leer el periódico, el extra, pero cuando se trata de Biblia no le llama la atención. Amén. Mi amado hermano, a Josué le atraía las cosas espirituales y él se quedó como, bien, queriendo utilizar un término, pero no denigrante, sino para ilustrar, se quedó como un perrito faldero. Sí, ahí se quedó. Dice, ¿a qué hora bajará Moisés? Él no se desesperó. Recuerde que la acción de la idolatría, por el cual el pueblo le dice a Aarón que le haga, si un dios, un becerro, es por en este caso la desesperación o la impaciencia de que Moisés todavía no hubiese bajado. Recuerde que desde que Dios le comenzó a dar las leyes a Moisés hasta la construcción o la edificación del becerro, debieron haber pasado entre 3 a 4 semanas. ¿Sí? Y luego de eso, cuando ya bajó, sí, bajó Moisés en el día número 40. Amén. Ahora, dicho esto, retomemos por favor Éxodo capítulo 32. Verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, ¿por qué? Porque cuando Moisés bajó, ¿a quién se topó primerito Moisés? A Josué, a la falda del monte, porque ahí tenía que esperarlo, él no podía subir. Cuando me imagino que Josué ve a Moisés bajando, dice, ¡qué bueno! Por fin ya bajó este hombre. ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Qué palabras te han dicho? Lo primero que hace Moisés antes de transmitir cualquier mensaje de los mandamientos de esas tablas es decirle a Josué, vamos para el campamento. Recuerde que penosamente, luego de toda la preciosa palabra que Dios le había dado en esos 40 días y 40 noches, sí, Dios tuvo que interrumpir el mensaje y decirle, tu pueblo se ha corrompido. ¿Cuántos han recibido malas noticias? Están trabajando y de pronto una llamada, mira que tu muchacho hoy no vino a clase o hoy no fue al colegio. ¿Le amarga o no le amarga toda la tarde? ¿Verdad que sí? Mi querido hermano y hermana, Moisés bajaba y Josué, juntamente con Moisés, yendo para el campamento, Josué a la distancia, obviamente, dice, y oyó el clamor del pueblo que gritaba. Sí, pero ¿por qué causa? Gritaba. Recuerden lo que dice el verso 25. Se léalo nuevamente conmigo, por favor, Éxodo 32, 25.
Viendo Moisés que el pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? En su desbocada. Sí, mi amado hermano, el pueblo gritaba, así daba alaridos, como cuando ustedes, ¿cuántos han visto por televisión conciertos cuando vienen ciertos artistas internacionales y va toda la masa de gente a recibirlo a un aeropuerto o aún de pronto a una explanada en un concierto? ¿Qué hacen las muchedumbres? Gritan, se enloquecen. ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? Es la forma de expresar simpatía. Lo mismo, todo el pueblo lo hacía, pero en pos de ¿quién? Del becerro. Sí, recuerde que el pueblo se desenfrenó. En una cita anterior que dimos el sábado pasado, se decía que el pueblo hasta jugueteaba. ¿Sí? Jugaba el pueblo. ¿Sí? Por su, en este caso, por su mismo desenfreno, mis santos hermanos. ¿Sí? Ahora, dice la Escritura, Éxodo 32, versículo número 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido. ¿Qué entendió él que era todo ese bullerío? Alarido de pelea. Y el capitán dice, están gritando porque de pronto hay enemigos y ellos están listos para ir ¿a dónde? Al combate. Sí, uy, dice, oigo bulla, claro, pero el oído de Josué no era el oído de ¿quién? De Moisés. ¿Sí? Esto es muy importante. Moisés ya venía instruido por parte de Dios, le había revelado de ¿qué? De que el pueblo se había desenfrenado. Amén. De que el pueblo se había desbocado. Obviamente cuando uno ya está percibido porque Dios lo apercibe, entonces la forma o la manera de ver las cosas son muy diferentes. Mi amado hermano, una cosa es que vea, diríamos así, alguien espiritual y alguien carnal. No digo que Josué haya sido un hombre carnal. Él estaba, sí, inclinado por las cosas espirituales. Pero quien realmente estaba percibido de la situación, porque Dios se lo había informado, era Moisés. Josué estaba en entrenamiento. ¿Cuántos años se entrenó? Mire que ya sobre hemos estudiado el libro de Josué. ¿Cuántos años se entrenó Josué para poder ser luego el sucesor de Moisés? ¿Cuántos años? 40 años de entrenamiento. Hay quienes están un mes y ya quieren pasar al altar. ¿Qué pastor? Yo quiero predicar. No. Primero, mi amado hermano, instrúyase, prepárese, afine no solamente su oído espiritual, afine todos sus sentidos en el Señor, que cuando fuere tiempo, Él lo va a exaltar. Amén. Cuando fuere su tiempo. Josué, obviamente, por su desconocimiento y porque no estaba al unísono escuchando la voz de Dios, él pensó que lo que estaba aconteciendo en el campamento era un vocerío de guerra. Pero Moisés, que había recibido de Dios el mensaje, él le dice, en el versículo número 18, y él respondió, no es voz de alarido, dice, de fuertes, ni voz de alarido de débiles. ¿Qué cosa era? Voz de cantar. Oigo yo. Amén. Me imagino que Josué ha dicho, ¿cómo así? ¿Verdad? Yo escucho otra cosa. Mi amado hermano, sí, recuerda que para esto hay que tener despiertos los sentidos espirituales. Versículo número 19. Léalo, por favor. Cuando llegó al campamento, vio el becerro. ¿Y qué hacía el pueblo frente al becerro? Dice ahí, y el pueblo danzaba, sí, ¿verdad? Frente a ese becerro. ¿Y qué sucedió en Moisés? Ardió la ira de Moisés. Acompáñenme, por favor, a un libro de los Salmos, en el capítulo 78. Vamos a ver simplemente referencia, nada más. Libro de los Salmos. En el capítulo número 78.
¿Ya lo encontró? Libro de los Salmos, capítulo número 78. Dice el Señor en el versículo número 8. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Sí? Y no sean, dice ahí, como sus padres, haciendo un recuento obviamente a esa generación, y no sean como sus padres, generación, ¿cómo la consideraban? Contumaz y rebelde. Recuerden las palabras de Dios, las iniciales que Dios le dijo a Moisés. Este pueblo era de qué cosa, de dura cerviz. Algo yo mencioné con respecto a esto la semana anterior. ¿Qué significaba ser de dura cerviz? Una persona rebelde, entre otras cosas, pero ¿qué más? Una persona de dura cerviz. Cuellos duros, sí, pero ¿a dónde apuntaba eso de cuellos duros? Una persona que no se dejaba alinear o dominar, sino que en su rebeldía se mantenía obstinadamente en su propio caminar. Recuerde que cuando se habla de servir, se habla de, en este caso, de los lomos. Sí, cuando uno quiere controlar un animalito, sí, en este caso de agricultura, para la agricultura, como lo puede ser en este caso una vaca, sí, un buey, estos animales se los controla, por lo menos en ese entonces, poniéndole sobre sus lomos troncos amarrados, sí, a los lomos de estos animales. Cuando Dios compara que eran un pueblo de dura cerviz, era un pueblo que no se dejaba poner la coyunta sobre sus lomos. ¿Para qué? Para que no puedan ser arriados por el camino que Dios en este caso los quería encaminar. Ahora, dice el verso número 8, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación, mira cómo lo dice el Señor, que no dispuso su corazón, verso 8, ni fue fiel, dice ahí, con Dios su espíritu, es decir, el espíritu de los hombres o el alma de los hombres. Vamos a otro salmo, por favor, en el libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo número 106, más adelante. Libro de los Salmos, capítulo 106, versos 19 al 21. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, verso 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria. Recuérdelo, así cambiaron su gloria. ¿Por qué la cambiaron? Por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas. ¿En dónde? En Egipto. Y si se salta conmigo, por favor, al verso 23. Mire lo que dice la palabra. Y trató, Dios obviamente, no trató de destruirlos, de no haberse interpuesto, ¿quién? Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Imagínense, todos los hombres que se encontraban en el campamento estaban danzando, estaban cantando alrededor de en este caso de un animal fundido, atribuyéndole que ese era Jehová. Mientras Dios había dicho, y eso ya lo hemos leído en muchas oportunidades, que con él el pueblo no debería de hacer ni un Dios de plata, ni un Dios de oro os haréis. ¿Por qué? Porque ninguna figura visteis cuando te hablé desde el monte. Dios, mi amado hermano, se aseguró de que el pueblo no lo viera, sino que solamente el pueblo lo escuchara, para que no le atribuyera a Dios imagen o figura alguna, cosa que a la verdad en la actualidad los hombres a su imaginación hacen a Dios
de diferentes formas, sí, de diferentes, diríamos así, imágenes. Le dan forma de crucifijo, le dan forma de un niño, le dan forma, mi amado hermano, sí, de pronto de un anciano, sí, le dan forma de un hombre, en el tema de lo que es el rostro, un hombre sufrido con una corona, sí, le dan todo tipo de forma para hacer pensar en su corazón de que ese es Dios. Mi amado hermano, Dios aborrece que de Él se haga, sí, un ídolo. Sí, la intención de Dios es que quien se acerca a Él llegue a entender por la fe que nos acercamos a un Dios invisible. Sí, invisible. Todo lo que se ve es pasajero, es momentáneo, es vanidad. Pero la fe, es decir, nuestro creer en aquel que no se ve, es eterno. Amén. Dios nos enseña por medio, sí, de esta manifestación, sí, de su palabra, que a Él, sí, le encanta que se le reciba o que se le sirva o se le adore en espíritu y en verdad. Cuando retomamos el libro de Éxodo, capítulo número 32, luego de que hemos visto estos dos pasajes en el libro de Salmos, capítulo 78 y el capítulo número 106, dice el Señor en el versículo número 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Por qué? Hago la pregunta, a ver si me ayuda con alguna respuesta. ¿Ah? ¿Por qué lo hizo? ¿Por celo de pronto? ¿O porque vio y estimó que el pueblo era indigno de recibir de esa manera, sí, la ley o las palabras de Dios? Sí, Moisés estimó que el pueblo, en el desenfreno en el que se encontraba, no era digno de recibir tales palabras. Y a la verdad, mi querido hermano, sí, la Escritura en ese sentido nos advierte que debemos de ser cuidadosos a la hora aún de darle la palabra a alguien. Yo quisiera, por favor, que me acompañara, sí, a la palabra y veamos, sí, un texto, sí, de referencia. En el Nuevo Testamento, mis santos hermanos, vayamos, por favor. Un segundito. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Ahí tenemos un precioso texto de referencia, que de pronto muchos sí lo pasamos por alto. ¿Ya lo encontró? Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Mire lo que nos dice el Señor, versículo, sí, número 6. Podríamos leer todos los versículos desde el verso 1, pero concentrémonos en el verso número 6. Dice el Señor: no deis, ¿sí? ¿Ya lo encontró? No deis lo santo a quién, mi amado hermano. Ahora, cuando habla de perros en ese sentido, aquí en este texto bíblico no está hablando de los animales en sí como tal, ¿sí? Porque a la verdad Jesús, por el contexto, ¿con quiénes estaba hablando? ¿Con quiénes estaba hablando? Recuerde, mi amado hermano, que él estaba hablando con una gran multitud, sí, a la cual, si usted va, por favor, desde el capítulo número 5, el Señor se encuentra en el sermón, dando el sermón en el monte. Amén. Donde ¿cuántas miles había? 5,000 personas. Amén. Y frente a ese gran auditorio,
sí, entre las bienaventuranzas que él proclamó, pero sí, él pudo también manifestar muchas ordenanzas, sí, y muchas reglamentaciones aún a ese pueblo. Y Jesús le dice a cada uno de ellos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ambos, sí, en el caso de los cerdos, eran considerados animales inmundos, ¿sí? No sea que las pisoteen y se vuelvan, dice ahí, y que hagan y os despedacen. ¿A dónde apunta el texto? Mi amado hermano, a ser nosotros personas muy juiciosas para saber cuándo y cómo se debe de dar la palabra de Dios, sí, para ver si es indicado, sí, o sabio el poder hacerlo. Mucha gente, sí, por lo general viene a recibir o trata de recibir ayuda cuando está borracha. Un ejemplo solamente le doy. Se toma sus tragos, la gente se pone media melancólica, viene media juba y dice: pastor, ayúdeme, no sea malito, que estoy mal en el hogar. En ese momento yo digo: vaya a su casa, péguese un baño, tómese 2 tazas de café, acuéstese, y el día de mañana con su sano juicio venga y conversamos. No está apto para recibir, ¿qué cosa? Las perlas. No está apto para recibir lo santo. Amén. Mi amado hermano, no podemos, sí, en este caso, compartir el evangelio cuando alguien no está apto para poder recibirlo. En el desenfreno del pecado, usted no haga el intento, mi amado hermano, de que le escuchen, de hablar la palabra para que lo escuchen, porque usted estará pasando su tiempo. Ay, hermano, voy a ir a la discoteca para predicar de Cristo. Imposible. Imposible, hermano. Ese no es el lugar para predicar la palabra. De hecho, usted ni siquiera debería estar ahí. Sí. Ay, hermano, voy a jugar con mis amigos así, a las cartas, y ahí en el 40 voy a predicarles de Cristo. Imposible. No se puede. ¿Sí? Usted va a ser despreciado, aun cuando lleve, mi hermano, todas las buenas intenciones. Nosotros debemos de utilizar esta palabra y darla en el lugar y en el momento en que la gente realmente la pueda apreciar. La Escritura, no en vano, mi santo hermano, nos dice: no deis lo santo a quienes, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de quienes, de los cerdos. No sea, mire, que las pisoteen. ¿Qué cosas pueden llegar a pisotear? Los santos. Usted está predicando y dice: sí, gritemos por esa palabra. Y se pregunta: pisotean los santos. ¿Amén? Mi amado hermano, gente borracha, como le suelo decir, viene y se mató en una Biblia. ¿Para qué quiere la Biblia en ese estado? ¿De qué le aprovecharía la Biblia? Pregunto, ¿le aprovecharía de algo? No, mi amado hermano. Más bien, diríamos así, que entra en juicio porque está pisoteando. Porque el hecho de que esté, mi amado hermano, con estado etílico no significa que no le haga responsable Dios de sus actos. Recuerda que si una persona peca aún sin conocer esta palabra, igual es culpable y llevará, ¿qué cosa? Llevará su pecado. Mis santos hermanos, debemos pues tener mucho cuidado, recuérdelo, sí, a la hora de dar, sí, la palabra a alguien. Y para corroborar lo dicho, acompáñenme rapidito a Levíticos capítulo 5, verso 17, por si acaso se le haya olvidado. Levíticos 5, verso 17. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor en ese texto: finalmente, si una persona pecare, ¿sí?, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el texto? Si me ayuda repitiéndolo. Aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará, recuérdelo, aún sin hacerlo a sabiendas. Es que yo no sabía. Mi amado hermano, aun cuando usted se escude tras ese argumento, no le hace menos
culpable de una acción que vaya en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, tomemos por favor Éxodo capítulo 32. Recuerden, Moisés cuando bajaba con esa palabra santa, al ver al pueblo inmundo, ¿qué prefirió hacer Moisés? Sí, tirar abajo, sí, en este caso hacer pedazos la ley, porque el pueblo no estaba preparado para poder recibirla. Amén. Parece mentira, pero a veces nuestros hijos, en su dureza y obstinación, cuando a veces vivimos con hijos inconversos que ya han pasado la edad de la madurez, pero son inconversos, llegan ebrios en estado etílico a casa, y la mamita que es cristiana, el papá que es cristiano o anciano, en su desesperación, ahí lo siente y lo evangeliza, le habla de la palabra del Señor. Hermano, no está pasando el tiempo. Está pasando su tiempo. Usted tiene que esperar que se le pase el efecto del alcohol para poder sentarlo y entonces confrontarlo con sus 5 sentidos. Amén. Mucha gente, hermano, me ha tocado escuchar y ver muchas cosas como esta. Todos borrachos, están llorando. No, eso no tiene valor alguno. Amén. Versículo número 20. Y tomó, ¿quién? Moisés. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. ¿Y qué hizo? Mira lo que pasó. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué le dio a beber? El agua de la cual se había derramado la ceniza de ese ídolo. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál fue la intención de hacer una acción como esta? Bueno, hay un texto bíblico que nos puede llegar a despejar este interrogante. Acompáñeme por favor al último libro de la Biblia. Sí, en el capítulo número 22. Capítulo 22. El último capítulo del último libro de la Biblia, versículo número 11. Aquí hay un texto precioso que podría llegar a darnos una luz con respecto a lo que hizo Moisés. ¿Ya lo tienen? Dice ese texto. Parece una contradicción lo que dice el texto, pero no es así. Por el contenido. El que es injusto, mire lo que dice el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué le dice que tiene que ser el que es injusto? El que es injusto, ¿usted qué le recomendaría al injusto? A ver. ¿Usted qué le diría al injusto? Que sea justo. Pero no, el texto dice lo opuesto ahí. El que es malo, por así decirlo, es decir, defínete en lo que es, decir, en lo que quiere ser. Eso es lo que el texto aduce en este pasaje. El que es perverso y malo, defínase en su perversidad, sea desbocado al extremo. ¿Para qué? Para que no haya duda a la hora de emitir la sanción. No hay cosa peor que el culpable en un juicio diga que es inocente. Diríamos que el juicio se alarga. Pero cuando el culpable dice en un juicio, sí, a la verdad, yo soy culpable, yo lo maté, la sanción sale de manera inmediata, rápido. Pero cuando el culpable, pues no, lo que pasa es que comienza a meter trabas, comienza a meter dificultades, el proceso se hace más largo. Dios, para ahorrarse todo eso, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Es decir, permanezca en su injusticia, en su maldad. Versículo 11. El que es inmundo, sea inmundo todavía, es decir, permanezca inmundo. Pero viene lo opuesto. El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, que en Dios solamente hay dos extremos.
o la humanidad se define como algo sucio, o la humanidad se define como algo limpio. Amén. Así es más fácil, diríamos así, poder saber quién está haciendo su voluntad y quién la está desobedeciendo. Mi amado hermano, dentro de su inquietud, Moisés trata, sí, de una manera así tajante a este pueblo rebelde y obstinado. Y mire, aquí hay algo sorprendente. Aarón le dio larga al asunto. ¿Qué le mandó a pedir a Aarón al pueblo antes de hacer el becerro? Los zarcillos, pero no cualquier zarcillo. Una cosa que usted le pida a la gente, las cosas que tiene guardadas de pronto en su... ¿Cuántos todavía tienen, como diríamos así, las familias antiguas en sus cofrecitos? Guardan ahí sus aretitos de oro, guardan ahí de pronto su anillo de boda, ¿sí? algún obsequio de alhaja que realmente usted estima. ¿Cuántos lo guardan? ¿Cuántos tienen esos cofrecitos bien guardados? ¿Verdad? Sí, cuando Aarón pide el material para hacer el becerro, no pide nada de lo que el pueblo tenía guardado. Cuando Aarón pide para hacer el becerro, pide de los zarcillos o los aretes, o sí, que ellos tenían puestos en sus orejas. Esto es algo, diríamos así, sí, especial dentro del texto. ¿Por qué lo hace? Porque Aarón no sabía cómo. Sí, no sabía cómo decirle al pueblo que no hagan un ídolo. Y le pidió al pueblo que se despoje de lo que traía puesto para que al pueblo se le haga más difícil desprenderse de aquello. Pero el pueblo, como estaba desbocado, no le hizo peso en decir: ah, ¿tienes esto? Toma, aquí está. Por lo general, lo que la gente más se acostumbra a usar como vestimenta es la cosa que más duro se le hace desprenderse. Yo en mi casa tengo una camiseta bien viejita. Mi esposa cada vez que la ve la quiere botar. Pero para mí es la prenda más valiosa que tengo en casa, porque cada vez que me la pongo, sí, amado hermano, sí, duermo fresco. ¿Verdad? Cada quien tiene su colcha vieja y se arropa y cuando tiene hueco y por ahí asoma el dedo y se saluda, se siente: ay, pero esta me arropa. ¿Verdad que sí? Ya cada quien, ¿no?, tiene ubicado dónde está el resorte que lo hinca. Y dice: aquí estoy, aquí de este lado. Moisés, por su parte, mire, con qué facilidad, con qué ligereza y rapidez logra, hermano, cambiar totalmente el panorama que para Aarón fue algo imposible de hacer. Moisés llega, ve al pueblo hecho, disculpen la expresión, hecho un relajo, ¿verdad? Que así estaba. Baja, rompe las piedras porque le entró un celo terrible de parte de Dios. El mismo celo que le dio a quien en su debido momento. A Jesús, cuando se encontraba ¿en dónde? En el templo. Al ver que de su casa habían hecho un mercado. El uno vendiendo champán, uy, ya le digo. El otro vendiendo Eben, el otro, y comenzó a hacer. Perdón, que eran ovejas, cabras. En el templo. Amén. En el templo. Ahí Jesús va con todo su furor, sí, coge, hace un látigo, bota a todos los mercaderes y establece: mi casa será llamada casa de oración. De ahí el nombre de esta iglesia también. Amén. Pero ¿qué había hecho el pueblo de la casa de Dios? Cueva de ladrones. Ahora, de nosotros depende que esta casa se mantenga una casa de oración. Y usted está en la obligación de cualquier ladrón tirarlo afuera. Amén. Ahora, siempre y cuando haya el verdadero celo ¿de qué? De Jehová. No es que va a tirar a los pecadores afuera, no, los pecadores tienen que venir a la iglesia. Amén. Me refiero que quienes conocen de Dios hagan de la casa de Dios un mercado. Amén. De eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, Moisés no se hace problema. Moisés llega, ve al pueblo desenfrenado, agarra la ley porque sabe que ese pueblo era indigno de que la reciba, la hace pedazos, se acerca donde está, ¿qué cosa? Supuestamente
El becerro que supuestamente era Jehová, lo tira abajo, lo hace polvo, y si lo derrama la ceniza sobre las aguas, porque recuerden que estaban en un monte y que por lo general, ¿qué hay a los pies de los montes? Hay cascadas, hay ríos. Esparce la ceniza sobre ese río, y al pueblo le dice: beban de su misma porquería. Beban. Que no solamente sean inmundos por fuera, sino también contamínense aún hasta por dentro. Recuerden, ese mismo Moisés que instantes anteriores se había arrodillado de cabeza pidiéndole a Dios, ¿qué cosa? Que no los desechara, que no los castigara. Recuerde que Dios, mi amado hermano, había tomado ya una decisión. ¿Sabe cuál era la decisión de Dios para ese pueblo? Matarlos a todos. ¿Sabe quién se habría librado? Solamente los que estaban al pie del monte. ¿Era quién? A Josué y a los ancianos. Nada más. Hasta no hubiera marchado. Por ser el promotor, ¿sí? Por no haber tenido, como diríamos muchos, los pantalones bien puestos para decirle sí a cuando sea el pana, sea el yunta, sea la comadre, el compadre. No, compadrito, yo lo respeto mucho, pero nuestro compromiso no me va a obligar ahora como cristiano a que usted venga con una botella de whisky a celebrar el cumpleaños de pronto de su hijada. Ajá. ¿Verdad? Ay, que es mi compadre. ¿Qué? ¿Tu compadre es más que Dios? Ya muchos me pusieron cara larga. Muchos creyentes pecan, mi amado hermano, cuando son permisivos con amistades como estas. ¿Y cómo le voy a negar? Dice, si viene de lejos, ha venido a los tiempos, un traguito nomás, hermano, me tomé. Cuando nuestra postura debiera ser firme. Compadrito, me alegro verlo, más bien ha venido justo cuando voy saliendo al culto, vamos. Pero no. Viene el compadre, mija, ya no voy. Aquí no, es por allá en las flores. Aquí no pasa eso. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos dejamos dominar por el ambiente, por lo que las masas, ¿sí?, nos empujan supuestamente a hacer? No somos tan diferentes de Aarón, le cuento. Vienen otros con sus influencias, y nosotros que conocemos de la verdad y que deberíamos estar, diríamos así, bien cimentados y contaminar, usando el término solamente con muletilla, ¿no? Y contaminar con la fe a otros, son los otros los que nos contaminan con su incredulidad. En vez de nosotros ser un punto de partida para que ellos avancen, más bien nosotros somos retroceso. Y el compadre o la comadre o la vecina, la amiga que lo visita dice: eso, compadre, yo sabía que usted me hacía la par. Y va y se pone a libar. ¿Se da cuenta? Mi querido hermano, no actuemos de una manera desbocada y desenfrenada para simpatizar a los hombres. Moisés no se hizo lío. Vio al becerro y pregunto, ¿y usted cree que toda la muchedumbre que estaba desenfrenada, que estaba desbocada, Moisés no dijo: ay, si me acerco, ay, la gente está alborotada, si voy, ¿qué dirá el pueblo? Uy, me pueden pegar, me pueden matar, me pueden insultar? ¿Qué hizo Moisés? Apenas llegó. 40 días se había perdido. 40 días se había perdido. ¿De dónde? De en medio del campamento. Llegó a la casa y llegó a poner orden. Imagínense que usted se va de viaje o sale a su trabajo, llega a casa, el volumen de la radio al máximo, pero con música mundana. Usted llega, ¿qué hace? Bajen el volumen.
¿Ah? ¿Qué haría usted como creyente? ¿Ah? ¡Ay, está buena la música! Y también se le mete al baile. ¿Qué haría? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está el Dios al cual usted sirve? Me apagas inmediatamente si deja de escuchar esa porquería, porque esta es casa del Señor y aquí se oye lo que Dios quiere que yo oiga, en el nombre de Jesús. Eso es lo que debe de hacer. No rascarse la cabeza y decir, ay, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Amén. ¿Cuántos aromas hay por acá? Que se dejan llevar por lo que los otros dicen. Moisés llegó, no estuvo viendo quién lo miraba, quién no lo miraba, llegó inmediatamente, fue directamente ¿a dónde? Al becerro, sí, lo hizo pedazos y se lo dio a beber al pueblo para que su inmundicia no solamente fuera externa, sino de una manera muy simbólica, interna también. Verso número 21. Y dijo Moisés, ¿quién lo cogió a cargo? ¿A quién lo cogió? Miren, no fueron los que adoraron, ¿lo cogió a cargo a quién? ¿Y Aarón qué cosa era para Moisés? ¿Qué cosa era? Era su hermano. Uy, ¿cómo le digo a mi hermano, a mi papá, a mi mamá? Es que después se ofende, después se entristece. Mi amado hermano, a quien tú deberías de temer de que se entristezca y se ofenda es a Dios, antes de cualquier cosa. Amén. Amén. Dice la Escritura en el versículo número 21, y Moisés, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho? Oiga, y eso me encanta esa palabra. Yo creo que hasta aquí me puedo quedar para analizarlo en la próxima semana. Es que esto es muy profundo, le cuento. Verso número 21. Dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Tú no le cuento. ¿Qué te hizo? Dime, Aarón. ¿Te forzó? ¿Te puso un puñal aquí en la garganta y te dijo, haz el becerro si no me mata? Porque una cosa es segura. Cuando llegó Moisés al pueblo, oiga, el diablo tapa y destapa. ¿Ustedes no creen que cuando llegó Moisés y comenzó a tirar abajo toda esa porquería, por ahí no salió siempre esos arrepentidos, pero diría yo, cucuruchos por ahí? Dice, ay, yo no fui, fue Aarón, tu hermano fue el que hizo. Luego de que estuvo en la revuelta diciendo, que se haga, que se haga, que se haga, toma, aquí está mis anillos, sí, mis aretes, mis anillos. ¿Verdad? En casa nunca falta, no, papá, si nosotros no fuimos, él que fue a ver, pero con la plata de todos. ¿Verdad que así pasa? Si yo no fui, dice, yo di nomás lo que faltaba y todos compramos, pues. Pero él fue el que él fue a ver. Ya en el rato del revolú, mi amado hermano, nadie se hace responsable, ¿verdad? Se parece mucho a la realidad que pasa en la casa. Nadie se hace responsable. ¿Quién fue? No sé, no vino, nadie supo. Pero buscaron un culpable. Y tremendo culpable. ¿A quién se le cargaron toditos? Aarón. Moisés, hermano, fue a la cabeza. No le importó si era su hermano. Y Aarón era el hermano mayor, por cierto. La Escritura menciona en el versículo número 21, diciéndole Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Amado hermano, lo que para Aarón fue algo de pronto liviano, a Dios le había parecido algo totalmente inmedible. Recuerde que Dios, instantes anteriores, había decidido matarlos a toditos. Todos, mi amado hermano. Recuerden, yo le mencioné algo al inicio de esta enseñanza. Dios había perdonado, ¿qué cosa?
El no, ¿qué cosa? Castigarlos. Pero el pecado permanecía intacto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la única manera de obtener perdón para el pecado es a través del arrepentimiento, dentro de la cual, claro, ya en el orden propiamente hablando del ritual litúrgico, tenía que haber un derramamiento de sangre para que haya, ¿sí?, remisión de pecados. Eso decía la ley. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados o limpieza de pecados. ¿Qué te hizo? ¿Qué te ha hecho el pueblo? Y yo podría hacer esta pregunta a la iglesia. ¿Qué te ha hecho el mundo que has traído sobre tu vida este gran mal? El mundo te obliga a pecar, mi amado hermano. El mundo te pone un puñal en la garganta y te dice: tómate el trago, porque si no te lo tomas te mueres. Así te obliga el mundo. ¿Estás dispuesto a que el puñal entre, pero no tomar? Como dijeron los tres de aquellos que habían también sido rescatados más adelante del horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando confrontaron al rey y le dijeron: a sea que Dios nos libre o no nos inclinaremos delante de la estatua para adorarla. Qué preciosa determinación. Eso está en el libro de Daniel. Estos tres le dijeron al rey: así nos mates, sea que Dios nos libre o no de la quemazón que tú tienes para nosotros preparada, nosotros no nos vamos a inclinar delante de tu estatua. Pero hay quienes ante la más mínima presión ceden al pecado, ceden al soborno, ceden a la risotada, ceden a la guasada, participan de las malas obras de los hombres y ahí permanecen. Hace el chiste de doble sentido y el hermano: ¿qué te presionaron para estar ahí en medio de la sanganada? ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Yo creo que para. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón. Veamos cómo se excusa. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es, ¿cómo era el pueblo? Bueno, en esto no se equivocaron. El hombre, nuestra naturaleza siempre es pecaminosa, inclinada al mal. Y eso Pablo lo testificó. ¿Quién me librará, decía el apóstol Pablo, de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque en él y en todos nosotros hay dos leyes. Por eso que el tema es muy largo. Prefiero cortarlo antes de... porque no nos va a alcanzar el tiempo. Mi amado hermano, Aarón da una respuesta que deja un paréntesis abierto extremadamente enorme. Porque si bien es cierto, se justifica diciéndole: fue el pueblo el que me ha inclinado a hacerlo. Dice el versículo número 22: tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Verso 23: me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mira lo que dice aquí: yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Oigan, qué liviano, ¿no? Yo salí, me vi con ella, como dicen afuera, manera de chiste. Yo solo, ella sola, la soledad, y salí.
Esa es la excusa a una larga trayectoria donde Dios te ha cuidado, te ha guardado, te ha provisto. Una excusa sin validez para poder soliviantar tu conciencia, sí, en el amparo de que, ay, como se dieron las cosas, ya, entonces fue para pecar y ya. Así podríamos, mi amado hermano, argumentar una defensa para un pecado, sea el pecado que fuere, sabiendo que el Señor, mi amado hermano, nos guarda, sí, con su celo único. Mi querido hermano, si quieres saber la respuesta a todo esto y cómo tratar con, sí, frente a situaciones semejantes, no te pierdas el próximo día sábado. Amén. Que yo creo que en Dios será un tema sumamente importante lo que vayamos a tratar por medio de la palabra de Dios. Pero si el Señor hoy habló a tu corazón, endereza tus pasos y alábale con una fuerte ofrenda. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias.